Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es diciembre 12 del 2023. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el libro Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis 12. Bueno, el libro de Apocalipsis nos presenta hoy una escena muy particular, una escena que parece mostrarnos situaciones que ya han pasado. em, Situaciones que seguramente en el momento que Juan está escribiendo están experimentando y, y pues también situaciones que a la luz de la experiencia cristiana podemos estar viviendo. Mm, Tiene unas particularidades la escritura. La escritura, digámoslo así, puede jugar un poco con la ilustración. Todo se trata de que nosotros podamos comprender los principios, los mandatos que el Señor tiene. Y hay a veces algunas ilustraciones que parecen un poco ilógicas. Por ejemplo, cuando el Señor manda a los discípulos a ser pescadores de hombres, ¿sí? Em, y en el simbolismo de la escritura, cuando habla de ser pescadores de hombres, es que las aguas son un símbolo del pueblo gentil, ¿sí? Entonces, sacar los peces de las aguas es como sacar a los hombres del mundo. Pero esos peces que son sacados de las aguas, luego se van a convertir, pues estoy cruzando información, se van a convertir como en una especie de corderos, ¿sí? Porque ya hay otras características de los corderos como ovejas pequeñas, de las ovejas, pues que el Señor utiliza esta imagen para poder dar una instrucción, para dar una enseñanza. Entonces, en algún momento el creyente puede ser un pez en el agua, ¿sí? En otro momento el creyente es un cordero como una oveja recién parida. En otro momento el creyente es una oveja, ¿sí? Y es el mismo creyente que es sacado de las aguas como un pez, pero es el mismo creyente que nace espiritualmente como un cordero pequeño, pero es el mismo creyente que debe crecer en la madurez y llegar a ser una oveja madura, pero ese mismo creyente va y puede tener la capacidad de ser además un pastor, ¿sí? Entonces miren las diferentes figuras que se le aplica a una misma persona, como un pez, como un cordero, como una oveja, y él mismo puede fungir en algún momento como un pastor de ovejas, ¿sí? Pero está hablando de la misma persona en diferentes momentos. ¿Y por qué les explico esto? Porque la escena que nos trae el capítulo 12 nos va a mostrar una mujer, nos va a hablar de una simiente, y esa mujer en algún momento puede ser entendida como la misma Virgen María. Esa misma mujer en el mismo contexto del capítulo 12 puede ser entendida como Israel, ¿sí? Como en el Antiguo Testamento hay una imagen que nos muestran los profetas, entre ellos el profeta Oseas, que nos muestra a Israel como esposa del Señor, ¿sí? A Israel y a Judá como esposa del Señor. En algún momento esta mujer, de nuevo María, puede ser Israel, puede ser la iglesia. Ahora quisiera también pues tratar de explicar algo. El Señor había pactado con Israel como pueblo. Y el Señor había, como lo dice el Antiguo Testamento, desposado a Israel como su pueblo. Habían hecho un pacto. En estos días estudiando un comentario me llama mucho la atención porque centra mucho todo este tema del Apocalipsis en el pacto como un pacto matrimonial, ¿sí? El pacto que hay entre el hombre y la mujer, el pacto que hace Dios con su pueblo. El pueblo de Israel, entonces, el Señor entra y pacta con el pueblo de Israel como una especie de matrimonio. Y ese pacto no es que sea anulado de ninguna manera,
sino que en Jesucristo es un pacto renovado y ampliado. ¿Qué quiere decir? Ese pacto que el Señor había hecho era exclusivamente con Israel, pero a través del Señor Jesucristo ese pacto renovado abre la brecha de que, o sea, nosotros entramos en un pacto renovado, por eso nosotros pasamos a ser como el nuevo Israel, ¿sí? Y no aplicando aquella teoría que se tiene como teoría de reemplazo, que es equivocada, considero yo y muchos comentaristas, que es esa teoría de reemplazo o teología de reemplazo, de que Israel queda anulado del pacto y lo reemplaza la iglesia. No, más bien la iglesia entra en ese pacto, ¿sí? Ese pacto renovado nos abre la posibilidad de que el creyente entre a través de Jesucristo al mismo pacto que el Señor había hecho con Israel. Por eso, las bendiciones y las promesas que el Señor plantea para su pueblo Israel son las bendiciones y promesas que nosotros disfrutamos como ese nuevo Israel que entra al pacto. De allí que, em, por ejemplo, y en estos días analizábamos un poco, por eso aquel que cree, digamos, del pueblo de Israel como nación, como pueblo, que tiene una ascendencia desde, digámoslo así, biológica, física, desde Abraham, entra a este nuevo pacto, o no puede más bien entrar a este nuevo pacto si no reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador. En verdad, la Biblia dice claramente que solo hay un camino a Dios y el camino al Señor no es las buenas obras, el camino al Señor no son simplemente ser religiosos, el camino al Señor no son virtudes humanas, el camino a Dios es Jesucristo. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No es la práctica de religión, no es las buenas obras, no son actos de nobleza, es el vivir en Jesucristo. Y obviamente el vivir en Jesucristo implica una vida virtuosa. Obviamente quien vive en Jesucristo experimenta arrepentimiento, busca y procura la santidad, está anhelante de la justicia del Señor. Así que en esta escena del capítulo 12 vamos a ver unas situaciones que ya ocurrieron y que posiblemente Juan también está experimentando y que es muy posible que nosotros hayamos o tengamos que experimentar. Aparece en el cielo una gran señal. Hay algunos académicos que han identificado esta señal como constelaciones, ¿sí? Como unas constelaciones en el cielo, tiene mucho sentido. Bueno, a propósito, el Señor nos dio o nos colocó los astros, las estrellas, como señales, no como regidores de la vida. ¿Dónde está el pecado del ser humano? Que pretendió regirse por las alineaciones de los astros. Pero en la Biblia nosotros hemos visto cómo el Señor ha usado el firmamento para mostrar señales. Y hay muchos pasajes, lastimosamente el tiempo no nos da para verlo, pero el Señor nos ha dejado señales a través del firmamento. Lo que pasa es que hoy ya no miramos casi arriba, ¿no? Nosotros ya estamos más mirando hacia abajo, hacia las tabletas, los celulares, pero en verdad en los cielos hay señales y ha habido manifestaciones cósmicas que han coincidido con eventos narrados en la Biblia. Pues acuérdense, el más grande, ¿y cuál fue? El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador, de nuestro Mesías, que fue manifestado y fue indicado a través de señales en el cielo. ¿Cómo llegaron los magos de Oriente al pesebre? Pues a través de señales del cielo, ¿sí? Entonces, aquí podríamos estar hablando de una constelación o de una manifestación, una señal en el cielo. Pues las personas hace siglos que han observado el firmamento, han identificado unas figuras que se han manifestado en momentos o se han alineado en momentos históricos que tienen que ver con la escritura. Y no estoy diciendo de ninguna manera que, que se vayan a consultar a los astros porque ahí está el pecado y el engaño del enemigo. No, las señales estaban, pero no como regidores del destino del ser humano. Así que habla, y mire lo que dice, una gran señal en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona
de dos estrellas. ¿Sí? Está hablando, casi describiendo una especie de constelación. A propósito, algunos comentaristas hablaban de una constelación que aparece, que es la constelación de Virgo, de la Virgen, ¿sí? Que va a aparecer por allá en septiembre del año 3 antes de Cristo. Entonces, algunos asocian que esta señal es, además, pues sabemos que el Señor no nació en diciembre, sino que el Señor posiblemente nació entre septiembre y octubre, en el otoño, y que no nació en el año cero que nosotros tenemos en nuestra historia por aquel desajuste del calendario gregoriano, y que el Señor aproximadamente pudo haber nacido entre el año 4 y el año 3 antes de nuestra era, ¿sí? Por eso no es tan correcto a veces decir antes de Cristo, sino antes de nuestra era, porque pues nuestra era está regida por aquel calendario gregoriano. Entonces es muy particular, pues asombroso además, que una constelación con estas características haya aparecido en la fecha más aproximada del nacimiento del Señor como señal, ¿sí? Como una señal en los cielos. Y dice el versículo 2: y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, de aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola mostraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Bueno, también hay unas constelaciones que muestran esta figura. Se habla de una constelación Draco, e insisto, señales en los cielos. Pero aquí hay un escenario, y es que este personaje representa al mal, al maligno, y tiene una intención de devorar, de atacar el hijo de la mujer, ¿sí? La simiente. Aquí acordémonos lo que dice Génesis 3:15, cuando se cita a la simiente de la mujer, a la simiente de la serpiente, que buscaría agredir la simiente de la serpiente a la simiente de la mujer. Eso está en Génesis 3:15. Y dice el versículo 5: y ella dio a luz un hijo varón. Y ojo con esto, porque se identifica al Señor Jesucristo, al Mesías, en este texto, y a la mujer tal vez como la Virgen María, porque dice: y le dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, ¿sí? O sea que, ¿quién cumple estas características? Pues sin duda alguna el Señor Jesús, como raíz del linaje de David, como león de la tribu de Judá, como aquel que llevaría cetros de justicia, como lo menciona el libro de Génesis. Y dice además, muy particular, que dice que fue arrebatado a los cielos. Y acordémonos que el Señor ascendió a los cielos. Aquí se usa la palabra harpazo, que usa también Pablo cuando habla del arrebatamiento. Y pues esa historia o esa narración está en el final de los evangelios, en el principio del libro de los Hechos. Dice entonces: y es tomado para Dios y para su trono, ¿sí? ¿Quién está en el trono de Dios Padre? Pues está el Señor Jesucristo, que son las imágenes que hemos visto en Apocalipsis. Juan se centra mucho en el Jesucristo resucitado y glorioso en el gran trono del Señor. Dice el versículo 6: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Entonces, ¿se acuerdan que les mencioné que esta mujer en un momento puede representar a la Virgen María? En un momento puede representar a Israel, ¿sí? Como nación del pacto, y en un momento puede representar a la iglesia como ese nuevo Israel que se adhiere por Jesucristo al pacto eterno que el Señor había hecho con su pueblo Israel. Ojo, y ese pacto eterno, de nuevo, no fue anulado. Por el contrario, ese pacto eterno, lo que ocurrió fue que a través de Jesucristo se amplió a nosotros los gentiles. Bueno, a propósito, leyendo un comentario esta semana de Barclay, dice: nosotros ya no somos gentiles. Gentil es aquel que es ajeno al pacto, un pueblo de las aguas. Nosotros estamos en el pacto, o sea, nosotros somos hijos del Señor, legalmente constituidos por su obra. Dice el versículo 7: después hubo una gran batalla en el cielo,
Esto nos recuerda seguramente a Daniel. Aparece Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón. Miren cómo se va a referir a este gran dragón. Términos que entendemos y nos cuenta la Biblia refiriéndose al maligno. El dragón, dice la serpiente antigua. Cuando habla de la serpiente antigua estamos hablando del Edén, quien tentó a Adán y a Eva. Dice que se llama diablo. Diablo es una expresión griega, diabolos. Se llama diablo y Satanás, el cual engaña. Satanás es una expresión hebrea que quiere decir algo así como, en algún momento se utiliza como maldad, como adversidad también, pero personificado sería adversario, enemigo, ¿sí? El cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En la antigüedad hay, por ejemplo, dos libros que lo muestran muy claro, dos escenas muy claras, que es la escena de Job y la escena de Zacarías, donde aparece este Satán como adversario, como un ente acusador, como fiscal, y en las narraciones de Job y de Zacarías nos muestra que está delante del Señor, ¿sí? Acusando al ser humano, aparece en el caso de Job, acusando a Job, y en el caso de Zacarías, acusando al sacerdote, al sumo sacerdote Josué. Pero aquí dice que es sacado de los cielos, o sea, ya no tiene más audiencia en el trono del Señor, ya no se le permite más, por decirlo de alguna manera, acusar. Entonces, a mí puede estar equivocado, pero me parece muy impresionante porque este Satán ya no cumple, no va a cumplir esa función de acusarnos delante del Señor porque fue vencido. O sea, no tiene argumento alguno para acusar a su pueblo delante del Señor, pero tiene otra función en este tiempo. Y dice, fue lanzado fuera el gran dragón, bueno, el versículo 10. Entonces oí una voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. O sea, como les mencioné ahora en el Antiguo Testamento, que tenía esa función de acusador, ¿sí? Acusaba a los creyentes delante del Señor, fue sacado, ya no puede entrar en audiencia, fue lanzado a la tierra, o sea, hoy ya no nos acusa delante del Padre, pero hace otras cosas. Y dice el versículo em, 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Bueno, aquí habla de los mártires. Hay algo muy particular que la palabra testigo o testimonio tiene la misma raíz de la palabra mártir en griego. O sea que un mártir era un testigo de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que un verdadero testigo de Jesucristo, el verdadero testimonio de Cristo implica que yo estoy dispuesto a dar la vida por mi Señor. Por eso dice que quien le sigue y no se niega a sí mismo no puede ser su discípulo, que el que no toma su cruz y le sigue no puede ser su discípulo, que el que no deja padre, madre y todo lo que tenga que dejar por causa de su nombre no puede ser su discípulo. Usted no puede dar un testimonio fiel al Señor si no está dispuesto a entregarle su vida al Señor. Aquel que renuncia, que se niega a sí mismo, que está dispuesto a dar su vida por Cristo, ese es el verdadero testigo y el que da verdadero testimonio al Señor. Dar testimonio al Señor no es contarle a otros lo que el Señor hace. Yo doy testimonio de que el Señor me dio para pagar una factura. Yo doy testimonio que el Señor me ayudó con este problema. No, esa es la obra del Señor. El verdadero testigo es el que se niega a sí mismo, el que vive la vida en Cristo Jesús. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí aparecen los mártires entonces como testigos de la palabra del Señor. Por eso dice,
Ellos, versículo 11, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Aquí aparece entonces en otro escenario. Ahora, ¿qué va a hacer el diablo? Ya no nos puede acusar, pero ¿saben qué va a hacer? Tratar de desviar la mente y el corazón del pueblo para que se pierda en el camino. O sea que ya no tiene la función de acusar, pero sí la función de fastidiar, de tentar, de estorbar, de poner tropiezo, de confundir, de engañar. Peligroso, o sea, delante del Señor no hay lío en este tema, digámoslo así, legal. No hay problema allí. El problema es que está en este mundo para fastidiar, para poner tropiezo, para hacer de que pensemos en otras cosas. Por eso, por eso lo que hablábamos, por ejemplo, con el tema de los astros, fueron puestos en los cielos como señales. ¿Dónde está la confusión que trae el enemigo y el engaño? En que el ser humano y muchas veces el creyente termina consultando los astros, siendo determinado por los astros, siendo o regido por los astros. Y no era eso, más bien eran señales que iban a confirmar los planes que el Señor, porque los cielos cuentan la gloria del Señor y hay señales en los cielos. Así que el enemigo, sabiendo que tiene poco tiempo, imagínense la ira. Por eso lo que el mundo experimenta es la ira del enemigo. Cuando uno ve esos ataques tan bestiales, claro, personas, eh, bueno, imagínense que yo les he dicho, la palabra fármaco, de donde vienen drogas, ¿sí? Donde viene la palabra droga, fármaco, viene del griego farmakeia, y ese farmaqueia tiene que ver con brujería y hechicería. Por eso el diablo está metido en medio de las drogas, literalmente está en medio de las adicciones, del consumo de alucinógenos. Y estas personas que caen presas de estas adicciones, dependientes de las drogas, están de alguna manera ligadas a la mente del diablo y por eso hacen cosas tan aterradoras como que manifiestan el horror. Esa es una palabra que describe muy bien lo que la humanidad está viviendo. ¿Por qué? Lo que el enemigo hace. ¿Sí? Y muchos bajo efectos hacen daño incluso a los que dan testimonio de la verdad del Señor. Dice entonces el versículo 13, y cuando vi el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de tiempo. Esto se refiere como a 3 años y medio. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrasada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el agua que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Tenaz. ¿Qué está diciendo? Por eso les decía, esta mujer aparece como la Virgen en un principio, en otro momento como Israel y en este momento como el nuevo Israel que es la iglesia. ¿Y a quién está persiguiendo? A sus descendientes, a sus hijos. Las aguas, de nuevo, son símbolo de gentes, ¿sí? Y, y, y el enemigo va a utilizar a la misma gente engañada. El enemigo va a utilizar a la misma gente conectada con él. Es como, a ver, el que no está con el Señor está contra él. Así de sencillo, lo dice el Evangelio. O sea que todo incrédulo, todo inconverso, todo pagano es un potencial enemigo de la descendencia de esta mujer, de nosotros. ¿Sí? Por eso, cada alma que nosotros podamos llevar a los pies de Cristo es un enemigo menos. Es permítanme decirlo así cruelmente, es un criminal menos de la fe y de la palabra del Señor.
Es un potencial menos de que le pueda hacer daño a la sociedad, que le pueda hacer daño a la descendencia de la mujer. El dragón entonces se servirá de las aguas, o sea, el dragón está en medio de las aguas. Ese fue el territorio que por la desobediencia de Adán se le concedió dominar en este mundo. De nuevo, las aguas son símbolo del mundo, ¿sí? De las gentes del mundo. El enemigo hace fiestas en medio pues, del mundo. De allí tanta confusión con las mismas celebraciones. Es muy tenaz, de verdad. El pueblo, la iglesia como nuevo Israel, por ejemplo, dejó de celebrar las fiestas solemnes para empezar a celebrar fiestas paganas. Imagínense, el cristiano en su ignorancia no celebra las fiestas ordenadas en la Biblia por el Señor Dios Todopoderoso, pero sí celebra una cantidad de celebraciones mundanas, donde se le hace culto al sol, donde se le hace culto a las estrellas, donde se le hace culto a demonios, literalmente muchas celebraciones que la misma iglesia celebra son celebraciones paganas en de incluso como digo yo, Dios mío, dame sabiduría, a demonios disfrazados de santos, ¿sí? Y en eso ha caído la iglesia, porque ha sido engañada y ha perdido el norte de lo que el Señor había planteado para caminar en justicia y en verdad. Pero nosotros debemos despertar y creo que el Espíritu del Señor está despertando a su iglesia para que volvamos a la esencia, para que entendamos la marca que el Señor ha querido poner en nosotros, que es su Espíritu. Mire, hemos visto en el Apocalipsis sobre las marcas y ha habido las marcas de parte del Señor para preservar y guardar. Según el Evangelio, a nosotros nos fue colocada una marca que es el Espíritu Santo como un sello. Y ese es el sello que nos puede guardar en medio del ataque feroz que está teniendo, lo que menciona dragón, Satán, serpiente antigua, sobre la descendencia de esta mujer. Por eso debemos estar revestidos del Espíritu Santo. Por eso necesitamos lavar nuestros vestidos, llenar la lámpara del aceite del Espíritu del Señor para que seamos guardados en medio de este ataque feroz que está destruyendo no solo a la humanidad, que está destruyendo la iglesia. Por eso la iglesia está tan engañada, tan confundida. Por eso los mismos cristianos no saben ni por qué están buscando al Señor si es que lo buscan. Por eso los cristianos es como si buscaran al mejor postor. Están ahí esperando a que el Señor les conceda lo que ellos anhelan, pero no le han entregado su vida al Señor, su corazón al Señor. Y de esto trata todo este capítulo 12. Tenemos un adversario, tenemos un enemigo, pero hemos sido victoriosos. Acuérdense lo que dice el 11: le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. El Señor ha prometido proteger a aquellos sobre quien esté su marca, aquellos sobre quien esté el sello de la bendición que es su espíritu. Y puede pasar lo que sea, y el enemigo puede botar toda el agua para destruirnos. Pero si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el Señor es nuestra fortaleza, es nuestra ciudad amurallada, nuestra torre fuerte, ¿quién podrá contra nosotros? Pero tenemos que venir y acogernos bajo sus alas, tenemos que ampararnos bajo su soberanía. Usted no puede pretender estar protegido por el Señor si está en pecado, si está haciendo lo que le place, si no se acerca, si no obedece sus principios. Usted no puede pretender que el Señor le bendiga si es desobediente a sus principios o simplemente tiene una obediencia parcial. Y no se engañe, la obediencia parcial es desobediencia. Yo no puedo obedecer lo que me convenga, lo que me suena, lo que me parece y no obedecer todo lo que el Señor me dice. Si no estás con Él, estás contra Él, así de sencillo. Si con Él no recoges, en contra de Él estás desparramando. No hay un camino intermedio. O está el camino de la vida o está el camino de la muerte, o está el camino de la bendición o está el camino de la maldición, o está el camino de la verdad o el camino de la mentira. No hay un camino en la mitad. No puede seguir pretendiendo estar en un camino que no existe, no se engañe. Si usted está en la mitad, ¿cree que está en la mitad? No, está en el camino de la perdición. Necesitamos ser
marcados y sellados por el Espíritu Santo para que despertemos y estemos atentos a todas estas aguas impetuosas que la serpiente está lanzando en contra de la descendencia de la mujer que somos nosotros. Que el Señor nos guarde y nos ampare. El Señor ha prometido, acuérdense, la sangre del cordero evitó que la muerte de los primogénitos llegara al pueblo hebreo. Eso es lo que nosotros necesitamos, proteger a los nuestros. Y le digo, usted sí puede proteger a su hijo con oración, pero la oración para proteger a su hijo es que se convierta, que se convierta, que sea sensible a la voz del Señor, que se arrepienta de sus pecados y que vuelva al camino de la verdad. Bueno, aquí hay muchas cosas que lastimosamente el tiempo no nos lo permite pues revisar, pero creo que en esencia tiene que ver con que nosotros tenemos la oportunidad de estar en ese pacto nuevo, de que nuestro Dios es más que vencedor y a nosotros nos hace, Él es el vencedor y a nosotros nos hace más que vencedores. Confiemos y entreguémosle la vida al Señor como verdaderos testigos de su verdad y de su palabra. Démosle gracias al Señor y entreguémosle este día a través de nuestra oración. Yo te pido, Señor, por favor, que nuestros sentidos sean agudos a ti, a tu voz, a tu verdad, que nos guardes. Pidámosle al Señor eso, que nos proteja. Tu palabra nos protege, tu espíritu nos protege. Incluso, Señor, si considera necesario, envía ángeles a protegernos. Yo te suplico, por favor, que nuestros sentidos se despierten a ti, a tu luz, a tu verdad. Que quites tanto engaño, Señor, y que no nos permitas seguir poniendo nuestra mirada en cosas diferentes a ti. Pido tu bendición en este nuevo día. Pido, Señor, tu asistencia y te suplico que nos sigas preparando para entregar este año y prepararnos para el año nuevo. Bendícenos, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.